Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez aquí a las clases de Palabra de Fe, de las enseñanzas que tenemos siempre dispuestas para ustedes. Aunque hoy no vamos a tener clase del discipulado, sí queremos traer una enseñanza, porque pues ya hace varios días que no nos podemos ver. Mi amor, bienvenida tú también. Ay, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Para mí es una alegría y de verdad que un milagro muy grande que podamos estar conectados porque hace apenas 2 días estamos en la nueva casa. Entonces, afortunadamente y a pesar de las dificultades técnicas para poder instalarnos nuevamente las redes y todo, pero bueno, por la gracia de Dios estamos nuevamente con ustedes y buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, hoy, como dice mi esposita, pues es una noche especial, es la primera transmisión desde esta nueva casa, el sitio pues al que nos pudimos trasladar. Ujú. Debido a, bueno, a diferentes situaciones tuvimos que cambiarnos de locación y pues ahora ya estamos aquí en este nuevo sitio que esperamos que siga siendo también de mucha bendición para nosotros y para ustedes también. Bueno, por aquí nos saluda Valeria desde Hola, Valeria. Ecuador, nos saluda Saúl y Jonathan y el resto de la familia. Nos saluda también Elisa, que debe estar allá con la niña, con Emily. Saludos para las dos. Sandra Sandra. desde Argentina. Bueno,
Ahí tenemos representación de varios Bienvenidos países. todos. Permítame, yo voy compartiendo. Por favor, compartan, porque la idea precisamente es que el mensaje y las buenas nuevas lleguen a muchas partes. Sí, esa es la idea, que ustedes, así como está haciendo mi esposita en este momento, compartan también con las otras personas, bueno, las transmisiones y que muchas más personas puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios a Por través de supuesto. este medio. Angelita. Ángela Castro también, que nos pega el saludito. Ujú. Y bueno, esta noche estaremos hablando entonces, el título de la enseñanza es Atravesando el Fuego. Y hemos querido hablar un poco acerca de esto porque hay situaciones complicadas, especialmente en este momento en Colombia, situaciones difíciles que nos tocan a todos y yo sé que cada uno también va atravesando por Volver sí diferentes a la cama. dificultades, por diferentes situaciones y pues la idea es de que podamos fortalecernos en la palabra y entender cómo Dios nos ayuda en esto. Permítame un segundito, a ver, Que ahí parece, tratamos de corregir aquí, parece que porque los libros se nos fueran a caer. parece que fuéramos en el Titanic. A ver si ya mejoró, sí, ya mejoró. Ahora sí. Bueno, por aquí nos saluda también Itzel. Hola, Itzel. Dicen, Y Madeleine. Madeleine también desde Puerto Rico, Itzel en México. Mi madre por aquí, sí, cerca, aquí en la misma ciudad. Ahorita se me pasaba, bueno, Elisa, que ella está en Nueva York. Hay las diferentes nacionalidades aquí representadas. Entonces Exactamente. vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, por esta noche y arrancamos con esta enseñanza. Señor, te damos muchas Gracias, gracias Señor. en este Bendito momento seas. por tu preciosa bendición que nos permites contemplar cada que abrimos nuestros ojos en la mañana. Amén. Cada mañana, Señor, tus misericordias se renuevan, tu gracia sigue fluyendo hacia nosotros sin parar, constantemente, permanentemente hacia nosotros. Y de esa gracia disfrutamos nosotros cada día, cada instante, cada momento, Señor, podemos estar sintiendo, percibiendo esa gracia tuya que nos inunda y que nos permite estar fortalecidos en ti. Gracias porque esta noche es una noche de bendición, Así esta es es. una noche en la que tu palabra nos habla, en la que tu palabra nos llena, nos sacia y nos permite fortalecernos en ella para poder seguir adelante en medio de las dificultades. Yo te doy gracias, Señor, por las personas que nos escuchan, las personas que nos ven Todas las personas que están en los pendientes. diferentes países, en los diferentes lugares, estas personas que están sedientas, hambrientas de ti, Señor. Tu palabra dice que bienaventurados los que tengan Amén. hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a través de tu palabra entendemos lo que es la justificación que está en la obra de Cristo y que esa hambre y esa sed que ellos tienen por conocerte a ti, Señor, es saciada a través de la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento y este tiempo de enseñanza que dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar ya. Yo sé que algunos querían ya empezar con el tercer nivel, pero pues la próxima semana estaremos dando inicio al tercer nivel del discipulado. El día martes arrancamos ya en forma. Esta semana quisimos traer esta enseñanza por un lado porque, como les decía ahora, en el país estamos atravesando algunas dificultades. Otras personas también nos han mencionado de diferentes situaciones que están atravesando. Así que para no quedarnos sin enseñanza esta semana y poder tener este contacto que la verdad es que lo extrañamos, nos hace falta compartir con ustedes. Entonces, y siendo sensibles también a lo que Dios pone en nuestros corazones, quisimos traer esta enseñanza de esta noche porque la idea es que todos estemos fortalecidos en Dios. Amor, ¿qué piensas tú? Precisamente, sí, estamos totalmente de acuerdo y sobre todo porque nos parece muy importante esa palabra de aliento, de fortaleza, de esperanza, de gozo a pesar de las aflicciones, porque vivimos en un mundo que sabemos que es un mundo caído, entonces que no van a faltar las dificultades. El hecho de que seamos creyentes, yo lo hablaba con mi esposo, no quiere decir que estemos aparte pues de cualquier situación de dificultad. Entonces es mostrar esa otra cara, esa cara de esperanza, porque hemos visto definitivamente muchas transmisiones donde de hecho los mismos ministros
tienen caras que yo le decía, ay, pero con solamente esa De cara, yo, tragedia. qué tragedia. No transmiten realmente como esa precisa esperanza que necesitamos por medio de Cristo. Entonces, por eso. Y otra cosa muy importante, antes de que se me olvide, es que los certificados que están pendientes los daremos Sí. la próxima semana o si es posible antes, por lo que apenas nos instalaron las redes, el internet, entonces los vamos a estar enviando. Por favor, los que nos han escrito para los certificados, escríbanos de nuevo porque se nos va perdiendo ahí en el chat la información y no es que no los hayamos querido hacer, no hemos podido, entonces como estamos un poquito atrasados con todo esto, escríbanos otra vez, recuérdeme, Oscar o Ángela, recuerden mi certificado del segundo nivel, se lo estamos enviando entonces, porque son varias las personas que tenemos ahí pendientes, pero que no hemos podido todavía hacerlo. Así que por favor, escríbanos por el WhatsApp o por el Messenger para poderles dar su certificado. Claro que sí. Nos saluda Tatiana desde México. Hola Tati, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sí, es que tenemos aquí un problema con la actualización del Facebook. No sé qué pasó aquí ahorita, se perdió la actualización de los comentarios. Entonces estamos mirando por aquí. Dice que Tatiana y Dina que se acaban de Dina, conectar. Bendiciones para ustedes, bienvenidas a la bienvenidas. transmisión. Bueno, quiero leerles esto. Quiero leerles esto y todavía no les voy a decir de dónde es. Dice este escrito de esta manera. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Esto parece como que fuera como una radiografía de lo que estamos viviendo ahora. Parece como el clamor de las personas que todos los días vemos este tipo de situaciones que nos causan dolor, que nos causan congoja, indignación, frustración, y que uno se levanta en la mañana y los que acostumbran ver noticias o el mismo Facebook, las mismas redes sociales, le muestran a uno una cantidad de cosas que suceden diariamente y que son fuertísimas y a veces uno como que se inunda de este mismo clamor, de esta misma exposición o oración que les acababa de leer. Sin embargo, esta es una oración que encontramos en la Biblia y son palabras del profeta Habacuc. Para los que de pronto no son muy estudiosos de la palabra, sí, hay un libro en la Biblia que se llama Habacuc. Es uno de los profetas menores y este hombre vivió en una época muy cercana a la invasión babilonia, al sitio que hicieron los babilonios alrededor de Judá. Y en ese tiempo la nación había caído en una depravación terrible, se habían olvidado por completo de la palabra de Dios, habían dejado de cumplir la palabra de Dios y había caído toda la nación a nivel moral a los niveles más bajos, desde el rey hasta la gente del común, todo el mundo. Por eso es esta expresión de dolor del profeta Habacuc, donde él dice, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver esto? Y él cree que Dios no lo está escuchando. Y es muy bueno que tengamos presente, como se los he dicho en otras ocasiones, de que no todo lo que está en la Biblia es para que nosotros lo hagamos y lo apliquemos. Por ejemplo, esta oración que queda aquí consignada de Habacuc es una muestra de cómo nosotros no debemos orar, porque de hecho Dios siempre nos escucha. Dios no es indolente. Dios no, pues como decimos coloquialmente aquí en Colombia, Dios no se hace el loco, Él no se hace el de la vista gorda, ni tuerce su oído para no escucharnos, no, Él está atento a escuchar nuestra oración, pero lo que pasa es que como lo hemos visto en clases anteriores, como cuando lo vimos en la clase acerca de Job, cuando estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios en el discipulado 1, Dios no es responsable de los acontecimientos que pasan aquí en la tierra. Lo que pasa aquí en la tierra es la consecuencia de la maldad del ser humano, que viene también como consecuencia del pecado de Adán desde el huerto de Edén. Entonces son cosas que así la religión nos quiera convencer que son cosas en las que Dios interviene, pues estaríamos diciendo entonces que Dios es un genocida,
que Dios es un psicópata que mata gente todo el tiempo, que Él es el culpable de las injusticias en el mundo, cosa que es falsa, porque el príncipe de este mundo es Satanás y Él es el que gobierna a la gente, perdona, a todas estas personas que no tienen el deseo de honrar a Dios con sus vidas, el que los controla es el otro, y Él es el que pone pensamientos en ellos para que terminen haciendo esa cantidad de injusticias y de cosas atroces que uno ve diario en el mundo. Entonces, lo que en ese momento Habacuc no sabía, porque el nivel de revelación de ellos en el Antiguo Testamento era totalmente diferente al nuestro ahora, y él creía que era que Dios no le escuchaba y que todo lo que estaba pasando era culpa de Dios, por eso lo dice de este modo, y se los quiero leer de nuevo ya con este contexto que les acabo de poner. Saludos. Él dice, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Yo creo que alguna vez nosotros nos hemos visto en ese mismo punto. ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? O sea, como si todo esto fuera culpa de Dios. Estoy rodeado de violencia y destrucción por todas partes. Hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. ¿Quién nos saluda, mi amor? Mari Castillo, estamos con Paula desde España, está trasnochando Paulita que tiene una gripa bien fuerte, vamos a estar orando por esa sanidad. Sandra ya se había adelantado a contar que era a Bakú. Ajá. Amparito, buenas noches. Qué bueno, bienvenidos. Bueno, y nos vamos desatrasando con los saludos. Pero entonces, la cuestión es de que Dios le responde y Dios se hace escuchar ante el profeta. Y tenemos que avanzar un capítulo más en Habacuc. Y en el capítulo 2, versículo 2, está la respuesta de Dios. Y es la misma respuesta que Dios nos da a nosotros cuando nos atrevemos a orar de esa misma manera incorrecta que lo hizo Habacuc. Y dice aquí, entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Es decir, lo que él está diciendo es de que escriba precisamente todas las profecías que él le va a dar, todo lo que va a acontecer luego con la nación, con el reino de Judá. Recuerden que Israel se había dividido ya en este tiempo, hacía ya un rato. Entonces era el reino de Judá y el reino de Israel. En este caso, las profecías que Dios le va a dar son para el reino de Judá y le dice, tiene que escribirlas. O sea, lo que él le va a dar es que palabra de él, palabra de Dios para que lo escriba. O sea que la respuesta que Dios le está dando es con su propia palabra. Le dice, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, o sea, la visión profética que le va a dar, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver aquí el capítulo 1 con el capítulo 2? Resulta que si nosotros nos dejamos llevar por todas las situaciones que nosotros vemos, percibimos permanentemente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de lo que nos dice, perdón, a través de lo que nos dice la familia, los amigos o conocidos, las personas con las que tenemos contacto, que todo el tiempo nos están bombardeando con información, hablándonos de enfermedades, hablándonos de crisis, hablándonos de accidentes, de problemas, de matanzas, de todo eso, es lo que la sociedad nos viene a traer. Y si nosotros empezamos a mirar el mundo con los mismos ojos del mundo, pues entonces nos vamos a enfrascar en la oración de Habacuc, a decir, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo esto? ¿Pero por qué estas cosas tan horribles? Y es que Dios no nos escucha, es que, ¿qué es lo que pasa? Pero cuando Dios nos responde, nos dice que lo que tenemos que estar es fijándonos es en la palabra, que es lo que le dice a Habacuc. Esta visión que le voy a dar, escríbala, consérvela, y es lo que debemos de hacer nosotros. En primer lugar, atesorar la palabra. Pero lo otro es que la respuesta de Dios es se resume en esto. Le dice, pero el justo por su fe vivirá. Porque nosotros no vivimos por lo que sucede en el mundo. Nosotros no podemos basarnos por lo que acontece en el mundo. Nosotros tenemos que basarnos es por lo que está en la palabra de Dios, única y exclusivamente.
Por eso él aquí, Dios lo que le dice es, no esté pensando en todas estas cosas, apóyese pero en la fe. Usted no vive por lo que está sucediendo ahora en la nación, usted vive es por la palabra y por la fe en esa palabra. No, o sea, yo me ponía a hablar en estos días con alguien y me decía, oh Señor, y yo, bueno, ¿cuál es tu forma de entonces de orar? Oh Señor, mira cuántos muertos, mira cuántas, o sea, yo le decía, o sea, que tú crees que Dios no está viendo eso, que Él no sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Yo creo que nosotros debemos vivir es bajo esa gracia, bajo ese gozo de dar las gracias precisamente por lo que no estamos viendo, por lo que no ha sucedido, porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, saber precisamente cuál es el gozo que debemos de tener a pesar de todas las tribulaciones, desiertos y aflicciones que estemos pasando. Es darle la otra cara, no esa cara de conmiseración, de que mira, Señor, y recógenos, porque no, el Señor conoce los corazones de cada uno, de los que están sufriendo, de los que están, pero la diferencia como creyentes es desde qué posición la vamos a tomar. O sea, ¿de qué manera vamos a afrontar estas situaciones? Porque en estos momentos es Colombia, pero hay muchas otras situaciones a nivel personal y a nivel mundial que está viviendo el resto del mundo. Entonces yo creo que es tener realmente claro quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo y cómo nos debemos parar para precisamente afrontar todo ese tipo de situaciones. Sí, es que las personas creen que tienen que enumerarle a Dios todas las situaciones catastróficas para que Dios se dé cuenta que están pasando. Y resulta de que Él lo sabe. Lo que pasa es que Él precisamente le está diciendo a Él, el justo por la fe vivirá, porque Dios no puede intervenir en la vida del ser humano si no es a partir de la fe. Y si no pensemos solamente en la salvación cómo llega a la vida del creyente, precisamente porque cree que Jesucristo es el Señor, como dice en Romanos 19, que dice que si creemos que Jesús es el Señor, si decimos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él se levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Es decir, la salvación empieza creyendo y el resto de la vida del creyente se basa precisamente en eso, en creer. Entonces, si la persona no va a estar fundamentada en la palabra, sino en los hechos del mundo, lo que está pasando a Exactamente, su sí. alrededor, entonces se enfrasca en la posición de Habacuc, de decir, pero ¿hasta cuándo? ¿Y por qué esto tan horrible? ¿Y por qué estamos así? ¿Y esta crisis? ¿Y las noticias? Pero cuando vamos a la respuesta de Dios, nos damos cuenta que es una respuesta hasta muy sencilla. El justo por la fe vivirá. O sea, nosotros no vivimos por lo que nos está diciendo el mundo, nosotros no Exactamente. dependemos de las circunstancias del mundo, sino que vivimos es por la fe. Exactamente, Paola, es por la fe. Y saludamos también por aquí Doña a Marta. doña Marta Arias, que está también conectadita. Bienvenida. Entonces, el contexto de Habacuc podríamos decir que es muy similar al nuestro en cuanto a que es una nación con una cantidad de problemas, de dificultades, y aunque acá en Colombia ahora ha estallado todo este rollo social de la protesta y todo esto que hoy no me quiero meter en el tema político, en algún momento lo hablaré a más profundidad, pero estalla todo ese tema de la protesta social, pero en todos los países hay una cantidad de dificultades sociales, económicos, políticos, sobre todo en Latinoamérica, donde hay unos márgenes de desigualdad impresionantes y donde todo el tiempo las noticias nos bombardean es con cifras, las cifras de pobreza, las cifras de asesinatos, las cifras de violaciones, todos son números y todo nos viene como una cascada encima. Entonces, se nos viene a la cabeza esa oración de Habacuc y es en lo que no podemos caer. Tenemos es que caer en la respuesta de Dios y empezar a confiar en su palabra y a entender de que es por la fe que nosotros nos Así sostenemos. es. Es la fe lo que nosotros nos vivifica. Entonces, allí es donde debemos de avanzar, no quedarnos en esa revelación antigua y quedarnos con la revelación que ahora nos trae la obra de Cristo. Entendamos de que hacer oraciones basadas en determinados pasajes del Antiguo Testamento es incorrecto, porque hay oraciones en el Antiguo Testamento en la que estas personas, estos escritores sagrados, están clamando por algo que aún no había sucedido, pero que al llegar Cristo todo el panorama cambia y ahora la concepción de fe es diferente, la nuestra, a lo que ellos Pues creían. Ellos estaban creyendo en algo que apenas iba a pasar.
nosotros creemos en lo que ya sucedió, que es en la obra de Cristo en la cruz. Entonces vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y aquí dice Pablo, bien sabemos que en este mundo vivimos como en una tienda de campaña. Se está refiriendo al cuerpo físico. Dice, como en una tienda de campaña que un día será destruida. ¿Por qué? Porque este cuerpo, bien sea por el proceso de la muerte que se descompone y ya, pues ya deja de existir, o por el momento del rapto en el que nuestros cuerpos van a ser transformados, como sea, este cuerpo va a haber un momento en el que ya no va más. Entonces dice que vivimos como en una tienda de campaña que un día será destruida, pero en el cielo tenemos una casa permanente, construida por Dios y no por seres humanos. Mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Aquí también se refiere a ese cuerpo transformado, perdón, que vamos a recibir en el momento en el que ya nos vayamos con Cristo a la eternidad. Ahora, les adelanto algo, una cosa es un cuerpo resucitado y otra cosa es un cuerpo glorificado. De eso hablaremos cuando estemos tratando el tema de el final de los tiempos, pero hoy no nos vamos a meter por ahí. Dice, mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre, ese nuevo cuerpo. Sabemos que cuando estemos allí estaremos bien protegidos. Mientras vivimos en esta tienda de campaña, en este cuerpo, precisamente lo que dice ahí, que es nuestro cuerpo, nos sentimos muy tristes y cansados. Y no es que no es que no queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Es decir, lo que está diciendo aquí Pablo es de que al mirar la palabra y al mirar el contexto del mundo, nos damos cuenta de que pues es mucho mejor estar en el cielo que estar aquí y que no debemos es de estar apresurándonos a decir, bueno, ojalá me muriera rápido para poder estar en el cielo ya. Es lo que nos quiere transmitir aquí Pablo. Más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Versículo 5 dice, Dios nos preparó para ese cambio, para el cambio que va a suceder del que les acababa de mencionar. Y como prueba que así lo hará, nos dio al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos garantiza de que eso realmente va a suceder. ¿Cómo? Porque pues Él ya está presente en nuestras vidas. Versículo 6 dice, por eso estamos siempre alegres. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos lejos del Señor. Se refiere pues, a estar en el cielo. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En la versión Reina Valera dice que nosotros caminamos por fe, no por vista. Y esa debe ser la vida del creyente, sí, porque uno a veces se pone a pensar y deja volar la imaginación. ¿Cómo será de bonito? ¿Cómo será de chévere? ¿Cómo será de rico el cielo? El poder estar allá, lo que dice la palabra, las calles de oro, el mar de cristal, el arco iris como esmeralda, el ver a Jesús cara a cara, todas estas cosas maravillosas y aquí ver la podredumbre en la que está la sociedad. Pero no enfrascarnos en eso, esperar ese momento, y es a lo que se refiere Pablo cuando dice que es la esperanza bienaventurada, pero mientras estamos aquí, seguir caminando, volvemos a lo mismo de Habacuc, por fe. A eso nos conduce también Pablo, que nuestro caminar sea por fe, no por vista. No nos podemos seguir dejando guiar por lo que vemos, ni tampoco por lo que imaginamos, sino por lo que creemos en nuestro corazón, por la palabra que Dios nos ha dejado, que es la que debemos de atesorar para que de ese modo podamos, caminando en él, vivamos fortalecidos y de esa manera no nos vamos a dejar llenar de todo ese veneno que el mundo nos va a querer inyectar permanentemente. Exacto, y de todas maneras, a mí me gusta mucho ir como a la realidad y a lo práctico, a lo que realmente vivimos día a día. Quiero que sepan que, por ejemplo, hoy pasó algo muy particular. Por segunda vez me cogió un trancón, pero impresionante. O sea, congestión vehicular para los que no están acostumbrados a hacer. O sea, no había por dónde andar, bueno, por situaciones que definitivamente no podía dejar pasar, me tocó salir. Entonces yo hablaba con una persona por teléfono en medio del taco
Y me decía, esto es impresionante, esto es horrible, esto es lo peor, ¿qué pasa en este país? Estamos incinerados. Bueno, y yo decía, yo de aquí a la casa me demoro 3 horas o 4, no sé, pero si es que puedo llegar pues de día todavía, porque Ujú. el taco era impresionante, pero es como la forma de uno realmente tomar las situaciones. Era angustiante porque iban a ser las 4 de la tarde, ni siquiera había podido almorzar, realmente era un calor que yo pensaba que estábamos en la costa, en Cartagena, no sé dónde estábamos, pero era un calor impresionante. Y yo decía, Padre Celestial, o sea, es la segunda vez que me pasa en esta misma semana, pero no importa, tranquila, gracias Señor, porque definitivamente estamos vivos, porque, bueno, voy en el carro, no voy de pronto en un bus que esté con 60 personas, bueno, o sea, mirando la parte positiva, dándole gracias por ese momento, porque por lo menos tenía la forma de pasar. Gracias porque yo sé que voy a llegar a la casa bien, porque tú me proteges, porque tú eres mi cobertura. Entonces era como más ese agradecimiento. Y la otra persona que me estaba hablando por teléfono, que pues puse el altavoz y me decía, quejada, queja, o sea, queja avanza todo el tiempo, Ujú. no pudo pasar. No pudo pasar, que tuvo que tener un taco no sé dónde, que se quedó. Yo decía, pero es que precisamente es como esa actitud que tomamos como creyentes, dándole gracias a Dios, porque a pesar de esa dificultad, es que no quiere decir de que no las pasemos. Yo Ujú. le digo a mi esposo, no quiere decir que estemos supremamente bien todo el tiempo, sino es como afrontar cada situación difícil que se nos presenta. Que bueno, vamos tranquilos, vamos en paz, yo no me puedo exasperar con eso, vamos a llegar a casa y eso es lo importante, llegar. Sí me tenía muy angustiada, yo quiero estar en la transmisión con mi esposo, quisiera contarles todos estos testimonios que hemos pasado durante esta semana, pero yo sé que el Señor me va a permitir, vamos a llegar a tiempo. Y así fue. Entonces yo estaba dando gracias por algo que no había sucedido, pero estaba confiada plenamente que el Señor no solamente me iba a proteger, sino que iba a llegar bien. Entonces es la actitud de cómo tomemos cada cosa. Exacto, es que, bueno, sino que te me estás adelantando un poquito porque de hecho Dios en ninguna parte de las escrituras dice que nosotros no vamos a tener problemas. De hecho, en el caso del Salmo 23 dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, es decir, la persona que cree en Dios también va a pasar por el valle de sombra de muerte. ¿Cuál es la diferencia? Que quien no cree en Dios se queda en el valle de sombra de muerte quejándose, llorando, viendo el panorama triste, porque imagino que el Valle de Sombra de Muerte no es un lugar alegre, y la diferencia es que los que creemos en Él, los que tenemos la confianza puesta en Él, sí pasamos, o sea, no nos quedamos a vivir ahí, no levantamos campamento en el Valle de Sombra de Muerte, sino que lo atravesamos con Él, que es nuestro buen pastor, y nos lleva a buenos Amén, pastos y a así buenas es. aguas. Es la diferencia que hay en medio de toda esta situación. En vez de quejarnos, lo que hacemos es agradecerle a Él, no por todo, porque esos problemas y esas situaciones que vienen no son causadas por Él, pero sí le damos gracias a Él en todo, En todo. porque en medio de la dificultad Él se manifiesta para darnos siempre la victoria. Como es, por ejemplo, el caso que vamos a ver a continuación y que le da precisamente título a la enseñanza de hoy, que es Atravesando el Fuego. Y es un caso que yo creo que todos conocemos, el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, los tres amigos de Daniel, que en Daniel capítulo 3 tuvieron que hacer uso de esta herramienta de la fe, cerrar sus ojos al mundo, cerrar sus ojos a las circunstancias, a los problemas y aferrarse a la fe que era lo único que les quedaba en ese momento. Recordemos, por ponernos en contexto, de que el rey Nabucodonosor había ordenado hacer una estatua. Estos acontecimientos son posteriores a Habacuc. Ya Babilonia se había llevado a la gente, había sitiado Israel y todo esto. Se había llevado lo mejor de lo mejor. Y entre ellos estaban estos hombres, Daniel y sus tres amigos. El rey Nabucodonosor había erigido una estatua y se había dado el edicto real de que en el momento en el que sonaran los instrumentos musicales, todos debían de postrarse ante la estatua y adorarla, pero resulta de que ellos no lo iban a hacer porque de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley que ellos sí respetaban, ellos eran de los pocos judíos que en ese momento estaban todavía guardando la ley, ellos se mantuvieron íntegros y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a adorar esa estatua. Pues le llevaron la noticia a Nabucodonosor, los sátrapas y los espías del reino,
y le contaron de que precisamente estos hombres estaban desobedeciendo la orden del rey. Es decir, ellos se opusieron al gobierno. Esto como simplemente por encima, para que nos demos cuenta que no siempre oponerse al gobierno está mal. Ellos se opusieron al gobierno. Ellos se opusieron a este hombre que los quería poner a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Entonces avanzamos hasta el capítulo 3, versículo 14 del libro de Daniel. Dice Nabucodonosor les preguntó, es decir, ya los habían llevado hasta donde él. Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. O sea, él en su benevolencia, él queriendo aparentar que es un tipo muy bueno, les dijo, les voy a dar una oportunidad más, voy a hacer sonar los instrumentos y entonces ustedes se arrodillan y listo, y no pasa nada. Sin embargo, si se niegan, les dice Nabucodonosor, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios? Pregunta aquí el rey, intentando burlarse de ellos, porque él cree que sobre el poder de él, en ese momento el imperio babilónico era el más poderoso del mundo, y él creía que sobre su poder no había nadie más. Y él les dice, ¿y qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Se imagina la soberbia de este tipo? Pero lo que más me gusta es la respuesta de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. En otras versiones dice, no necesitamos discutir este asunto. O sea, prácticamente lo que le dijeron es, ¿en dónde está el horno que nosotros vamos? O sea, a ellos no les importó para nada que el rey los quisiera obligar a esto, y, o sea, desobedecerle al rey. A ellos no les importó. Ellos tenían muy claro que ellos lo que tenían que obedecer era la palabra y nada más. Para ellos no había otra conversación más que tener. O sea, para ellos estaba supremamente claro. Versículo 17 dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Ellos, ¿por qué estaban tan seguros de que Dios los iba a salvar? Porque ellos le servían a Dios. Y para servirle a Dios hay que conocerlo a Él. Y ahí vamos a la enseñanza de la primera clase de todos los discipulados, que es el de la vida eterna. ¿Recuerdan la vida eterna? Aquí dice Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, vea que ellos habían entendido que al servirle a Dios, que el Dios que conocían a través de la palabra, y fuera de eso, tenemos que tener en cuenta algo también aquí, mi amor, y es de que la revelación que ellos tenían en ese momento de Dios no es la misma que nosotros tenemos ahora. Ellos tenían una revelación bajo la ley y nosotros ahora tenemos una revelación bajo la gracia que es mucho más amplia, que es lo que dice Hebreos, que el pacto en el que nosotros estamos es un mucho mejor pacto con mejores promesas. Amén, así es, definitivamente. Así que si ellos pudieron confiar en Dios en ese momento, con una revelación velada que ellos tenían, ¿cómo no vamos a confiar nosotros en Dios y tener toda la fe en Él cuando nuestra revelación es mucho más clara a través de la obra redentora de Cristo? Entonces, vemos aquí que ellos estaban confiados en Él porque le servían a Él y al servirle lo conocían. Por eso es que hay tanto creyente, hay tanto cristiano en las redes sociales y bueno, que se encuentran también digamos, en la vida real, que se la pasa quejándose todo el tiempo y que se la pasa preocupado por lo que sucede en el mundo, porque es que ellos no le sirven a Dios porque no lo conocen. Y se la pasan diciendo, ay, quiero esto, necesito esto, qué problema, la enfermedad, todo esto. Y todo es una angustia y una aflicción, pero es porque no tienen un conocimiento claro de Dios, un conocimiento correcto de Dios, de acuerdo a su palabra, sino de acuerdo a la religión. ¿Y la religión a qué los lleva? A sentirse oprimidos, a sentirse aplastados, a sentirse esclavizados. Entonces, eso los lleva a tener una visión muy diferente de Dios y a sentirse oprimidos por el mundo. Si esa hubiera sido la situación de ellos, ¿qué habrían dicho ellos? Pues se habrían postrado ante el rey, habrían terminado doblegados ante Babilonia, que representa el mundo, se habrían doblegado ante él y habrían terminado llorando y diciendo, sí, rey, tenga misericordia de mí.
que es prácticamente lo que la gente y muchos creyentes ahora se postran ante el mundo. Ay, si el mundo fuera distinto, ojalá las circunstancias fueran otras. No se trata del mundo, no se trata de lo que está pasando allá, lo que nos sostiene a nosotros es la Amén. fe en Cristo, la fe en la palabra, en la obra redentora de nuestro Salvador, nada más. Y en eso era en lo que ellos estaban apoyados, en la palabra. Entonces, retomemos ahí. Dice, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Así Él es. nos rescatará de su poder, su majestad. Me parece muy interesante esto porque ellos le hacen ver a él que no le están faltando el respeto, pero que no le tienen miedo, que a pesar de que él es el rey, porque le dicen su majestad, le están dejando muy en claro, nosotros sabemos cuál es nuestra posición, que incluso está por encima de la suya, su majestad, porque nuestro Dios nos puede salvar de su poder. Pero vea lo que dice a continuación, si esta parte es poderosa, la que sigue me parece totalmente conmovedora. Presten atención a esto, dice, pero, dicen ellos, pero aunque no lo hiciera, o sea, si aún Dios no nos salvara del horno, Qué fe. deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué están diciendo ellos aquí? Nosotros estamos seguros de que Dios nos puede salvar del horno, pero si no nos salvara, tampoco pensamos adorar esa estatua. O sea, preferimos Firmes morir. totalmente. Exacto, preferimos morir en nombre del Dios verdadero que vivir pero adorando a un Dios falso. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos inclinamos ante los problemas. Cuando nos doblegamos ante el sistema del mundo, terminamos, sí, es más chévere, podríamos decirlo de algún modo, es más relajado para algunos el estar doblegados ante el mundo, pero relajados en qué sentido, aunque psicológicamente se estén destruyendo, aunque sus vidas estén por el piso, pero a veces es como más difícil el centrarse en la palabra y el anclarse en ella y confiar en ella. ¿Por qué? Porque para las personas muchas veces es más fácil seguir por el camino de la religión, como dicen popularmente, por donde va Vicente, pues por ahí es por donde va la gente, y seguir el mismo camino de todo el mundo y no ser diferente como ellos, porque la mayoría era el pueblo de Babilonia y la mayoría eran los que se postraban ante la estatua, pero ellos quisieron ser la minoría, los que no se postran, los que no son de la religión, los que no se acomodan a la situación. Ellos fueron en contravía, se opusieron al sistema del mundo, pero basados en la palabra. Y le dijeron, pues Dios nos va a librar, pero si no nos librara, ni aún así nos vamos a postrar ante la estatua. O sea, como Qué los maravilloso. árboles, como los árboles, hay que morir de pie ante el mundo, sin doblegarnos, sin dejar de creer en la palabra de Él, sin dejar de lado lo que Dios ha puesto para nosotros, que es la salvación tan grande que nos ha dado a través de Cristo. ¿Quieres agregar algo, mi amor? Por supuesto, es esa fe inquebrantable, es esa firmeza. Muchos dicen, pero es que ¿cómo tengo fe? ¿Cómo la tengo? La fe viene por el oír, por aprender de la palabra correctamente, por saber que todas las promesas de Dios son un sí y un amén, no es un de pronto lo que ya hemos visto en clases anteriores, sino que es definitivamente estar completamente seguros de que todo lo bueno nos va a pasar, es decir, el Señor abre caminos. Yo quiero que compartamos, por ejemplo, el testimonio de la mudanza a grandes rasgos, pero cómo se van a pasar en medio de esta encerrona, cómo se van a, no hay camiones, están en paro camionero, nosotros igual teníamos ya, o nuestro deber era entregar ya la otra casa, nuestro deber era ese. Sino que, En, mi amor, perdón, pongámoslos en contexto a sí, los que no son de acá de Colombia. Y es que en este momento, pues los que han visto noticias, los que han visto las publicaciones en Facebook, en las noches sobre todo hay muchos desmanes, enfrentamientos con la policía, hay muertos, una cantidad de cosas, pero en el día hay taponamiento de las vías. Las personas que manejan los carros de carga, los camiones y todo esto, ellos están bloqueando vías. Los taxistas también en ocasiones lo estuvieron haciendo esta semana, entonces no había por dónde movilizarse, pero aún así la gracia de Dios es tan enorme que encontramos la manera de poder llegar hasta aquí, desplazarnos desde la otra casa que está en otro punto de la ciudad para poder venir acá. Y para algunos será como una locura, pero ¿cómo en sí, medio de todo este paro, en medio de todo lo que está pasando, se van a trasladar de vivienda?
pues lo pudimos hacer, Dios abrió caminos Abrió caminos y totalmente. aquí estamos. Y sobre todo también con la parte del internet, pero ¿cómo van a hacer un traslado? Eso se va a demorar 15, 20, un mes, ustedes no van a poder transmitir, o sea, No, y que hasta apenas esta semana pusieron red para acá y nosotros no sabíamos. empareja totalmente el tiempo, es como uno estar firme en eso, estar agradecido, porque yo le decía a mi esposo, no, es que definitivamente va a llegar, van a llegar las redes, nos van a poder conectar, vamos a poder transmitir, porque precisamente tengo todas las discípulas haciendo fila y esperando a que nos podamos volver a tener las diferentes terapias para poder hablar con ellas, las diferentes consejerías. Entonces es gratificante saber que nuevamente todo vuelve como en causa. Es decir, pueden haber muchas aflicciones, pero entonces es cómo lo vamos a tomar, cómo y de qué manera vamos a afrontar cada situación por las que estamos pasando. Entonces vemos como la gracia del Señor se mueve de una manera sobrenatural para que esas circunstancias no penetren en nuestras vidas, sino que precisamente nosotros no solamente estar dando gracias, sino en oración permanente por aquellas personas que les falta descubrir esa verdad y que los está esclavizando de las noticias, de la situación. Vuelvo y les repito, es que no solamente Colombia, son demasiadas cosas en los diferentes países, de todas partes de donde nos ven, circunstancias muy difíciles, no solamente a nivel de su ciudad, de su país, sino a nivel personal, pero se trata de cómo vamos a abordar cada uno de esos problemas precisamente con la gracia que el Señor y apropiándonos de todas esas promesas. Amén, así es. Y algunos dirán, bueno, pero es que Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, toda esta gente vivió en una época en la que Dios hacía unos prodigios y unos milagros impresionantes. Porque pues los que conocen el resto de la historia saben que los metieron allí en el horno, porque ellos pues, no se postraron ante la estatua, prefirieron ir al horno, pero dice que cuando salieron de allí ni siquiera olían a humo. O sea, hasta del olor a humo los guardó el Señor, así como hemos sido guardados también nosotros Amén, así en es. estos días y como seguiremos siendo guardados. Entonces uno podría decir, bueno, pero es que será un tiempo en el que Dios hacía como ese tipo de cosas. Pues Dios es el mismo ayer, hoy y lo seguirá haciendo por los siglos. Y vean lo que dice aquí en Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos nacido de Él. Recuerden la enseñanza que tuvimos donde hablamos acerca del nuevo nacimiento, acerca de la renovación y todo esto. Hemos sido nacidos de Dios. O sea que nosotros hemos vencido al mundo, no por nosotros, por la obra de Cristo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces volvemos otra vez al principio. ¿Con qué nos enfrentamos nosotros al mundo? Llenándonos de conmiseración. Pobrecito yo en este mundo que me tocó vivir. Pobrecito yo que estoy aquí sufriendo en esta crisis. No, al contrario, con lo que tenemos que vencer al mundo es con la fe, no uniéndonos a esa misma queja, no uniéndonos Y a ese mismo dándole dolor. esa importancia de lo peor y lo peor y lo peor y hablando cada vez de las peores circunstancias que están sucediendo. No, nosotros debemos es precisamente hablar de lo bueno, hablar de las buenas nuevas, así las circunstancias no sean en la realidad lo mejor, pero nosotros somos los creyentes que definitivamente estamos declarando fielmente cada una de esas promesas y creyéndole a Dios, no creer en Dios, creyéndole totalmente al Señor a pesar de lo que pueda estar sucediendo. Exactamente, es que no se trata de mentir. Es que cuando yo digo la palabra, cuando yo declaro la palabra de Dios sobre mi vida, estoy hablando la verdad de las Amén. escrituras. Como lo hemos hablado anteriormente, una cosa es la realidad del mundo y otra cosa es la verdad de las escrituras. Y esa realidad siempre se va a estar oponiendo a la verdad. Les he puesto el ejemplo ya antes también con respecto a la sanidad. La realidad puede decir que usted tiene una enfermedad X o Y. O Eso es lo que dice la realidad, ¿cierto? Pero la verdad de la palabra dice que nosotros ya hemos sido curados por la sangre de Cristo. Entonces usted lo que tiene que hacer es enfrentar esa realidad, la realidad del mundo, con la verdad de la palabra de Dios. Porque esa fe, que es lo que les acabo de leer, esa fe es la que vence al mundo. ¿Y cómo podemos estar seguros de que eso es así? El mismo Juan nos lo explica, pero en el Evangelio. Esta es la primera carta de Juan. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Por qué podemos estar seguros en esto?
Aquí ya está hablando Jesús, dice, les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, es decir, todo lo que nosotros vivimos diaria y permanentemente en el mundo. ¿Qué es? Aflicción. Pero ¿qué dice él? Tengan valor. Yo he vencido al mundo. Entonces, en esa victoria de Cristo es en lo que nosotros creemos y a través de esa fe es que Juan nos dice, luego en primera de Juan, lo que acabamos de leer también, que con esa fe es que nosotros vencemos al mundo. Es en eso en lo que nosotros tenemos que estar parados y en lo que nosotros tenemos que estar creyendo permanentemente y no movernos de ahí. ¿Y cómo llega esa fe? Perdón, ¿cómo llega esa fe a nuestras vidas? Pues por escuchar la palabra de Dios, lo que dice Romanos 10:17. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra de Cristo, las buenas nuevas del Evangelio. Ahí es donde viene la fe a nuestra vida, porque si nosotros seguimos escuchando todo lo que nos arroja el mundo, todo lo que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, los mensajes de WhatsApp, las crisis de las familias, si nos dejamos llenar de todo eso, no vamos a avanzar. Pero si nos llenamos de la palabra de Dios, fortalecidos en lo que ella nos dice, es que nuestra fe aflora y podemos enfrentarnos con el escudo de la fe a todos esos dardos que el enemigo nos quiere enviar permanentemente. Y en Amós 5:4 hay una palabra que en esa palabra se basa una canción que es una de mis favoritas de Marcos Vidal. Y dice Amós 5:4, Amós también, También. Es un libro de la Biblia. También es un Sí, libro. para los que de pronto no leen mucho, Amós está en la Biblia. Y dice, porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Buscarlo. Pero entonces parece como que el profeta Amós se contradijera con Habacuc, porque en Habacuc dice que el justo por la fe vivirá, es lo que dice Habacuc, el justo por la fe vivirá, pero aquí Amós dice, búsquenme y vivirán. Entonces, ¿cómo así? No es como contradictorio, el uno dice, crea, el otro dice, búsqueme. Pues es que es precisamente eso. ¿En dónde buscamos a Dios? Lo buscamos en la palabra. Allí es donde lo encontramos a Él. A Él lo encontramos en la palabra. Cuando lo encontramos en la palabra, como dice Romanos 10:17, al encontrarlo en la palabra, creemos en Él, porque la fe viene por el oír. Y entonces, al tener fe, esa fe es lo que nos permite ser justificados en Él y vivir en la vida eterna y abundante que Él ha tenido para nosotros. Ven cómo toda la palabra se complementa, por eso dice, búsquenme y vivirá, lo buscamos en la palabra nos llena de fe, la fe nos justifica ante el Padre y con esa fe somos fortalecidos todo el tiempo para caminar firmes y hacerle frente al mundo. Y de esa manera estar seguros y vivir una vida sin temor, que lo que el mundo quiere es que vivamos atemorizados permanentemente. Precisamente tenemos que también entender de qué manera y cómo orar, porque pues es que roguémosle al Señor que este mundo cambie, que tal persona, que no vayan a matar más, es que el Señor no quiere que maten más, es que el Señor no es el que manda a los sicarios, el Señor no decide en los corazones de las personas, ni de los gobernantes. Nosotros lo que precisamente tenemos que aprender es a estar seguros en lo que ya Él nos ha prometido, a los que creemos en Él, que definitivamente es muy distinto nosotros decirle al Señor, estamos en tus manos, Padre Celestial, sabemos precisamente lo que está sucediendo, que no es su voluntad, porque tenemos que, hoy precisamente que estaba en el centro, me encontré con una maravillosa persona de una iglesia y me dice, cuando nosotros aprendemos a orar, aprendemos a caminar en la gracia del Señor, y dejamos tanta religiosidad, tanta condenación, tanta culpa, tanta acusación, es donde nos damos cuenta que definitivamente la bendición empieza a operar, la fe empieza a operar de una manera increíble, donde definitivamente parecemos blindados todo el tiempo de esos dardos, de esas circunstancias, de esas malas noticias, de todo lo que nosotros no lo podemos cambiar y Dios no lo puede cambiar, porque Él no es el que decide sobre los corazones de las personas, sobre ese libre albedrío que cada uno de nosotros, por decisiones buenas y malas, lo podemos hacer, ¿cierto? Él es un caballero, Él no entra donde no creen en Él,
Entonces es saber realmente de qué manera, cómo pedirle, cómo agradecerle, porque por más que relinchemos, yo le decía precisamente ayer a una de las discípulas que atiendo, me dice, pero es que yo voy a pedir y llorando, pero yo le decía, si quieres llora todo el día, precisamente pues es que es tu libre elección. Ujú. Bueno, si quieres te arrodillas sobre granos de maíz y te pelas las rodillas, pero resulta que eso no va a cambiar las circunstancias, porque es que tenemos es que estar gozosos y plenamente convencidos de lo que el Señor está haciendo dentro de cada uno de nosotros y cuál es nuestro propósito, ¿cierto? Porque esta vida terrenal es un pasito, esto es un momento. Nosotros tenemos que tener los ojos vistos en lo eterno, hacia dónde vamos, cuál es nuestra vida eterna desde ya, pero hacia dónde vamos. Exactamente, estar muy convencidos de qué es lo que tenemos, de qué es lo que Dios nos ha dado a través de la obra de Cristo, qué es lo que Él nos ha provisto y a partir de ahí pues vivir nuestra vida en fe, en medio del fuego, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, Sí. pero convencidos de qué es lo que tenemos y de que es Dios el que nos guarda y el que nos lleva permanentemente de su mano mientras nosotros también lo permitamos. Porque hay también una frase religiosa que dice que Dios cumple su propósito en nosotros, así nosotros no queramos. Eso es mentiras. Dios tenía un propósito con la nación de Israel. La nación de Israel se pervirtió y en ese momento no se pudo. ¿Qué tuvo que hacer Él? Hacer de nosotros un pueblo que no era pueblo, como dice en la palabra, hacernos pueblo suyo, para poder cumplir el propósito de Él en la tierra, que es llevar su gloria por todo el mundo. Entonces, no se pudo cumplir con Israel, Él lo cumplió con otro. Entonces, Dios no va a cumplir mi propósito en mí si yo no quiero. Si yo me desvío, si nosotros dejáramos de hacer esto, Dios no me va a coger y me va a obligar y me va a sentar en esta silla al frente de la cámara para hacer estas transmisiones. No, Él no lo va a hacer. Y el propósito de Él creemos que es que sigamos haciendo esto que hacemos como ministerio. Entonces, Él respeta nuestras Mm. decisiones, así como respeta las decisiones del mundo, de todas estas personas que no lo quieren seguir a Él y que tienen el mundo patas para arriba, como decimos aquí No, nosotros. y que de todas maneras sabemos que todo lo que sucede de una u otra forma, así debe ser. Es como cuando Jesús lo iban a crucificar. Tenía que tener malas decisiones, el gobernador tenía que ser un mal representante en esos momentos para que precisamente porque ese era el propósito, él tenía que ser crucificado, tenía que pasar así por nuestra salvación. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No se fue contra ellos y que pues, no, Aprovechó las no circunstancias. aprovechó las circunstancias, sí, exactamente, aprovechó las circunstancias para que eso sucediera. Entonces muchas veces uno no sabe que estos desiertos, estas situaciones, sean para glorificar su nombre, sean para precisamente hacer las cosas de una manera que uno, o sea, uno no puede luchar como contra la corriente. Pero es que tú te me estás metiendo por el tema escatológico, que no lo vamos a tratar hoy. Uno se va como Pero, emocionando. pero es que todo esto tiene que pasar. O sea, la iglesia se ha llenado de mucha religiosidad y oran para que el gobernante sea de tal movimiento y no sea de tal otro. Pero resulta que cuando ya nos metamos a estudiar esto a fondo, nos vamos a dar cuenta de que en realidad todos los líderes mundiales tienen que ser de la misma corriente religiosa o de la misma corriente política más bien, para que entre todos se pongan de acuerdo y pongan a un mismo líder mundial, que ese sería el anticristo, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros no tenemos por qué estar ahorita y maldiciendo a los de la izquierda o a los de la derecha. En algún momento hablaremos de todo este tema, pero en lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en que todo esto lo único que nos muestra es que la venida de Cristo está cerca, que el Sí. rapto de la iglesia está cerca, que la manifestación del Hijo de Dios en las nubes cada día está más cerca. Entonces, sí, uno se preocupa un poco y uno dice, bueno, y el orden público, ¿cómo va a seguir? Y más violencia y todo eso, digamos que es lo normal, pero pues sería oponernos a lo que en la misma palabra nos dice que va a terminar sucediendo. Lo que nosotros sí debemos de hacer, bueno, como dice por aquí mi madre, dice que lo que el diablo hace maldición, Dios lo convierte en bendición. Si es el caso de José, lo que pasó en Génesis, que eso los he explicado antes, el enemigo lo quiso destruir, pero todo se volvió bendición para ellos. Y Amparito nos dice que todo esto está en Romanos 11, 25 y 26. Bueno, ahorita lo, Muy juiciosos Ahorita todos por lo eso. leo apenas termine la transmisión. La cuestión es de que, pues, oponernos y como ese conflicto político y toda esa cosa,
cuando realmente esto es lo que tiene que pasar. Y hablaremos de eso en otra de las clases, cuando ya nos metamos en la serie de clases en la que vamos a hablar acerca de las señales del fin. Pero el punto está en que lo que tenemos que hacer es fortalecernos en la palabra. Y en lo que dice la palabra precisamente en Isaías 43 del 1 al 3, que dice, no temas, que yo te he libertado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Amén. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado como precio de rescate a Egipto. Aquí cuando habla de Egipto, Egipto es también, igual que Babilonia, un símbolo del mundo. ¿Cuál fue el rescate que Dios pagó por nosotros para ser librados del mundo? Fue Cristo. Nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Amén. Nosotros hemos sido rescatados ya del mundo de las tinieblas, hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino de Cristo. Él ya ha pagado por nosotros y Él ha prometido que va a estar con nosotros todo el tiempo, en el agua, en el fuego, en donde sea. Entonces debemos de estarnos preocupando por lo que ocurre alrededor nuestro. Así como pasó en Egipto, que Egipto se estaba cayendo a pedazos, pero que al pueblo de Dios no lo tocó ninguna plaga. Amén, Así así es. mismo pasa con nosotros. Así el mundo se esté cayendo a pedazos, así usted vea que el cielo mismo se viene sobre usted, no importa. Usted está cubierto por la sangre de Cristo, igual que el pueblo de Israel allí en Egipto cuando marcaron en los dinteles de las puertas, marcaron con la sangre del cordero. Nosotros tenemos la sangre del cordero aplicada en nuestra vida. Y recuerden, ustedes pueden hacer la cena en sus casas, participar la Santa Cena en sus hogares y recordar que esa sangre del cordero está puesta en sus vidas y de esa manera enfrentar al mundo y fortalecer su fe a través de lo que representa también la Santa Cena, la Cena del Señor. Totalmente, así es. Y recuerden que la idea es precisamente poder aprender la verdad acerca de lo que el Señor, cuando estaba en la cruz, dijo, consumado es. Eso definitivamente son dos palabras que tienen un fondo grandísimo y donde definitivamente empieza la nueva dispensación en la que estamos, el nuevo pacto, es donde tenemos que aprender realmente a liberarnos de la esclavitud, de las cadenas, de todo lo que hemos aprendido en diferentes denominaciones, que lo único que han hecho es precisamente no hacernos actuar de una manera correcta, sino que ir en contra de la corriente. Y recuerden algo muy importante, En contra de la palabra, más bien. no, y algo que tenemos que tener en cuenta es, nosotros la cobertura no es ninguna situación política, no es ninguna denominación. La cobertura nuestra es Cristo. Es que eso es lo que tenemos que entender. Y Cristo es irremovible, su verdad es absoluta. Entonces, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso todo lo que tenga que ver del mundo, sea llamado política, sea llamado denominación, letreros, etcétera, todo tiene caducidad, todo se termina, mientras que lo eterno está ahí y para siempre. De ahí es que tenemos que empezar a, obviamente, a aprender para que nuestras vidas cambien y tengan un cambio radical. Si de pronto han leído los devocionales, que precisamente es lo que uno trata de que entiendan, porque precisamente hay muchas personas que viven todavía como bajo el antiguo pacto o están metidos en las dos, están bajo la ley, pero también están bajo la gracia y ahí es donde definitivamente frena la bendición. Sí, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de la dispensación en la que estamos, de estar seguros de lo que Cristo ha hecho por nosotros, convencidos de esto a través de la misma palabra y por medio de esto estar seguros en las promesas de Dios, que pues si no conocemos la palabra mucho menos vamos a conocer las promesas y de ese modo vamos a poder estar seguros en medio de todas las tribulaciones, en medio de todas las angustias, en medio de todas las dificultades, vamos a poder permanecer firmes todo el tiempo Amén. porque nuestra fe está expuesta en Él. No tenemos los ojos puestos en el mundo, sino nuestra mirada en Cristo, que Él es el autor y el consumador de la fe. Bueno, así vamos terminando la enseñanza de esta noche. Ya mañana no tendremos enseñanza, ya nos veremos el próximo martes Iniciando para discipulado. iniciar el tercer nivel del discipulado.
Y ya la próxima semana sí tendremos las acostumbradas 3 enseñanzas que veníamos teniendo. Y, perdón, amor, invitarlos aquí nuevamente, es que estamos un poquito desconectados por lo que ya les contamos, pero lo que necesiten, cualquier situación, cualquier duda, cualquier consejo, nosotros estamos prestos para en el momento que requieran. De pronto la movilización presencial es un poco difícil en estos momentos, pero para eso está esta maravillosa tecnología que por medio de videollamadas, por medio de diferentes formas tecnológicas nos podemos acercar y estamos todo oídos, acompañarlos, a Ujú. precisamente estar siempre ahí en el timón para ustedes. Bueno, bendiciones para todos, que tengan una muy feliz noche, que descansen Igualmente. y pues ya mañana estaremos de nuevo con el devocional, con todas las cosas que les estamos compartiendo aquí a través de la página. Muchas gracias por estar con Bendiciones, feliz nosotros. noche, Bendiciones, que chao. estén bien.